¿Alguna vez has percibido que tu hogar, ese sitio que considerabas tu refugio, ha comenzado a sentirse más pesado espiritualmente? ¿Te has cuestionado por qué, aún en medio de tus plegarias, persiste una sensación de angustia, discusiones que se repiten, noches sin descanso o una opresión que no sabes explicar? Imagina por un momento que existen 6 salmos, 6 llaves celestiales, que tienen el poder de levantar barreras invisibles alrededor de tu casa y hacer retroceder toda obra del mal. No se trata solamente de poesía bíblica, sino de verdaderas herramientas de combate espiritual, promesas eternas que cuando se proclaman con convicción, transforman ambientes, cancelan ataduras, disipan toda sombra y abren el cielo sobre tu familia. Estas promesas están esperando a alguien como tú, a una persona que decida ponerse en pie, creer sin vacilar y declarar con autoridad. Lo que muchos creyentes ignoran es que la falta de proclamación en casa puede ser tan dañina como un pecado que permanece en secreto. Cuando no se levanta la voz para declarar la palabra, se le da al adversario la oportunidad de hablar más fuerte que la fe. En un hogar donde no resuena la Escritura, el enemigo encuentra terreno fértil. No necesita levantar la voz. Le basta con que tú no hables. Pero hoy puede marcar un nuevo comienzo. Hoy el Espíritu de Dios quiere mostrarte una verdad que rara vez se enseña. El ambiente de tu casa puede ser apartado para el Señor o tomado por el adversario, dependiendo de lo que tú declares. Tus palabras tienen un peso espiritual, y tu boca fue creada para mucho más que hablar de lo cotidiano. Dios te entregó su palabra para que no solo la leas, sino para que la proclames como espada afilada. Cuando un padre habla vida sobre sus hijos, está levantando una muralla que los protege del mal. Cuando una madre eleva su voz con versículos de la Biblia, está movilizando ejércitos celestiales que cubren su hogar. Cuando alguien decide pronunciar la verdad divina en medio del sufrimiento, la oscuridad empieza a ceder. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Este no es solo otro video, es una invitación a quienes están listos para luchar por su familia con armas celestiales verdaderas. Hoy conocerás cuáles son esos 6 salmos. Aprenderás cómo usarlos correctamente y entenderás por qué el enemigo ha trabajado tanto para mantenerte lejos de las Escrituras. Porque cuando tú hablas la palabra, él pierde toda influencia. Antes de seguir, te animo a escribir en los comentarios una declaración de fe. Escribe: Dios es mi fortaleza. No lo hagas únicamente por ti. Hazlo por los tuyos, por aquellos que aún no saben lo que tú estás a punto de aprender. Dale me gusta a este video si sientes que esta palabra es para ti, porque al hacerlo, estarás ayudando a que muchos más reciban esta verdad en medio de sus propias batallas. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal es un altar digital donde miles son fortalecidos cada día, y tú eres parte fundamental de esta familia espiritual. Permíteme advertirte algo importante. El 6º salmo que compartiré contigo al final tiene un poder especial. Puede quebrar ciclos negativos que han estado presentes en tu hogar durante años. Tal vez sea la clave que estabas esperando para ver restauración, descanso o esa respuesta que has estado buscando en silencio. Por eso, quédate hasta el final. Este mensaje no fue creado al azar. Fue diseñado para activar algo profundo en tu espíritu y liberar la atmósfera que te rodea. Respira hondo, porque lo que viene puede cambiar no solo tu perspectiva, sino el destino de tu casa. Comencemos con esta verdad. No es una coincidencia que justo cuando decides acercarte más a Dios, el ambiente en tu hogar se torne más pesado. Tampoco es casualidad que después de orar aparezcan tensiones, altercados, insomnio o una sensación de incomodidad sin razón visible. Lo que estás viviendo no siempre tiene una raíz física o emocional. En muchos casos, se trata de una batalla espiritual, porque aunque tu casa esté construida con cemento, puertas y ventanas,
también es un espacio donde se libra una guerra invisible, y cada rincón es parte de un territorio en disputa. La Biblia nos ofrece una clave poderosa en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este pasaje no habla solamente de buscar intimidad con Dios, sino que revela el papel espiritual de tu hogar. Jesús está dejando claro que dentro de tu casa puedes levantar un altar. Cada cuarto, cada rincón, puede ser transformado en un espacio donde la gloria de Dios habita. Sin embargo, también es cierto que si tú no llenas ese espacio con su presencia, otro ocupará ese lugar. En el mundo espiritual no existe el vacío. Donde no hay luz, las tinieblas se acomodan. Donde no se alza una voz de fe, el susurro del enemigo se hace presente. Es por eso que lo que debería ser un santuario muchas veces se convierte en un escenario de conflicto espiritual. ¿Te has preguntado por qué en tu hogar se repiten ciertas emociones, como la tristeza constante, la ansiedad o la división entre los miembros de la familia? ¿Has notado que hay momentos en los que te cuesta orar en casa, como si algo invisible te estorbara? Esa sensación no es imaginación, es una evidencia de que el adversario ha tratado de infiltrarse en un lugar que no le pertenece. Lo que muchos no comprenden es que el hogar no es un espacio neutro. Cada palabra que se pronuncia, cada hábito que se practica, cada actitud que se repite, contribuye a moldear el ambiente espiritual. Esa atmósfera puede invitar al Espíritu Santo o permitir la entrada del enemigo. Hay hogares en los que se percibe la paz apenas cruzar la puerta y otros donde se siente una carga sin explicación. Es algo que no se ve, pero se experimenta. Por eso Jesús nos mandó cerrar la puerta, no solo en el sentido literal, sino también espiritualmente. Es una invitación a cerrar el paso a las voces del mundo, al desorden, al ruido exterior y abrir un espacio sagrado para encontrarnos con Él. Tu cuarto no es solo un lugar para dormir, es tu centro de batalla. Allí es donde se activan las promesas, donde se rompen cadenas, donde se edifican fortalezas que el enemigo no puede derribar. El adversario sabe que una familia que ora unida en su casa está rodeada por una cobertura espiritual impenetrable. Sabe que un matrimonio que proclama la palabra con fe está rodeado por fuego del cielo. Por eso trata de alterar el ambiente. Usa las preocupaciones diarias, las tensiones económicas, los malentendidos pequeños para sembrar confusión. Porque mientras hay discusión, no hay proclamación. Mientras muchos murmuran, pocos interceden. En medio del silencio espiritual, el adversario avanza sin resistencia. Pero hoy, tú estás recibiendo una luz del cielo, y esa luz no es para contemplarla, sino para moverte. Es hora de declarar tu hogar como parte del reino de Dios. Es el momento de cerrar toda entrada invisible al enemigo. Es tiempo de mirar tu casa como lo que fue concebida desde el principio, un espacio sagrado para la presencia divina. Tal vez te has ocupado de tener todo limpio, bonito y organizado en lo visible. Pero ¿qué has hecho con lo espiritual? ¿Has apartado cada rincón para Dios? ¿Has hablado vida sobre cada lugar? ¿Has convertido tu sala en un altar donde su palabra resuena más fuerte que cualquier ruido del mundo? Lo que permites dentro de tu hogar, lo estás permitiendo en tu interior, y lo que albergas en tu interior se refleja en tu casa. No se trata de exageración, se trata de comprender con claridad. Tu casa es el primer lugar de adoración, el primer campo de formación espiritual, el sitio donde tus hijos aprenden a invocar a Dios, donde tu pareja observa tu confianza en Él, donde cada día tú decides quién reina en tu atmósfera. Y si hoy decides apartarlo, ungirlo, protegerlo espiritualmente, entonces verás cómo los muros se restauran. El enemigo no podrá permanecer. El ambiente comenzará a llenarse de la gloria de Dios. No porque todo sea perfecto,
sino porque tú has tomado una determinación. Esta casa no será lugar de angustia, sino trono de alabanza. Si estas palabras resuenan en lo profundo de tu ser y sientes que tu hogar necesita esa transformación, entonces presta atención, porque lo que sigue marcará un antes y un después. Vamos a comenzar con el primer salmo que rompe cadenas espirituales dentro del hogar. El salmo que encierra promesas eternas está a punto de ser activado. Ahora que sabes que tu casa no es solo ladrillos y paredes, sino un lugar donde se libran batallas invisibles, es momento de edificarla con la herramienta más poderosa que existe, la palabra viva. Y entre tantos textos que han sido escudo y refugio a lo largo de los siglos, hay uno que se levanta como una fortaleza indestructible, el Salmo 91. Sí, este es el primer salmo que desmantela fuerzas de las tinieblas en tu hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Salmo 91, versículos 1 y 2. Este pasaje no es solo una lectura para la noche, es una declaración de autoridad espiritual. Cada frase funciona como un muro de fuego alrededor de tu casa. Cada vez que lo proclamas, no estás recitando poesía, estás liberando la protección del cielo. No es solo un consuelo emocional, es una cobertura real y activa. Observa bien cómo inicia el que habita, no dice el que visita o el que pasa ocasionalmente por allí. Habitar implica vivir, establecerse, echar raíces. Significa que decides hacer de la presencia de Dios tu lugar permanente. Cuando eliges morar bajo su sombra, estás sellando una alianza espiritual. Esa decisión convierte tu vivienda en un sitio inviolable para el mal. Y aún hay más. El segundo versículo cambia el tono completamente. Diré yo al Señor. Este salmo no solo se guarda en el corazón, se proclama con los labios. El poder se desata cuando tu boca lo declara. Hay quienes colocan Biblias abiertas en la sala esperando protección, pero la palabra sin fe activa es letra muerta. Lo que cambia atmósferas es la fe expresada con convicción. Lo que mueve el mundo invisible es cuando tú dices con firmeza: el Señor es mi refugio, mi escudo, mi castillo, en Él confío. Haz del Salmo 91 tu primer sonido al comenzar el día. Que las paredes de tu casa escuchen su eco, que tus hijos lo oigan, que tu espíritu lo reciba. Pronúncialo cuando el ambiente se sienta cargado. Cuando llegue el desánimo, la enfermedad, el temor, levanta tu voz. Dilo con certeza, porque cada vez que lo haces, estás recordándole al mundo espiritual que tú vives bajo el cuidado del Todopoderoso. Cuando en tu casa se ora con este salmo, las tinieblas no resisten. El enemigo lo oye y sabe que no tiene lugar. Este pasaje declara que estás protegido por un Dios que nunca falla. En tu hogar no gobierna el caos, ni el miedo, ni la inseguridad, sino el Eterno, el Todopoderoso, aquel en quien confías. Muchas veces lo espiritual se manifiesta en lo natural. Una discusión sin sentido, noches sin descanso, una tensión que no tiene explicación, esas cosas pueden ser grietas. Pero cuando tú proclamas este salmo, cierras esas fisuras y afirmas que tu casa tiene dueño, el Señor. Integra el Salmo 91 a tu rutina espiritual. Léelo antes de dormir, decláralo en cada cuarto, escríbelo y colócalo en lugares visibles. La puerta principal, el refrigerador, el dormitorio. Llena tu casa con esta verdad, no como una superstición, sino como un acto consciente de levantar muros con la palabra viva. Este salmo también promete protección frente a enfermedades, calamidades y ataques invisibles. Dios dejó esta promesa escrita porque sabía que llegarían días donde tu familia necesitaría un refugio, y ese refugio no es un edificio, es su cobertura, su abrigo, su sombra, a la cual tú puedes acceder por fe. Declara con firmeza: mi casa está bajo la sombra del Todopoderoso.
Nada tocará nuestro hogar sin que Dios lo permita. Y si Él lo permite, será para bien. Recuerda siempre, leer no basta. Tener la Biblia abierta no es suficiente. El poder se libera cuando lo hablas, cuando lo declaras, cuando lo crees. Cada vez que lo proclamas, tu hogar deja de ser un lugar común y se convierte en un punto de encuentro con el reino de Dios. Y si esto es lo que puede hacer un solo salmo, prepárate, porque lo que sigue elevará aún más tu discernimiento espiritual. El próximo salmo que vamos a activar está relacionado con la armadura del creyente. Y cuando lo declares, no solo estarás cerrando puertas, estarás golpeando al enemigo con autoridad. Prepárate, porque el siguiente paso en esta batalla espiritual no solo detendrá al adversario, sino que lo enfrentará con determinación y respaldo celestial. Después de proclamar la cobertura divina inspirada en el Salmo 91, tu hogar comienza a ser espiritualmente sellado. Pero ese es apenas el primer muro de protección. Ahora es tiempo de reforzarlo, de rodearlo con una autoridad activa, firme y ofensiva. El segundo muro de defensa no está en los Salmos, pero contiene el mismo poder espiritual. Hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las trampas del enemigo. Esta no es una sugerencia opcional, es una instrucción directa del cielo. Dios no nos llama a escondernos, sino a adoptar una posición de firmeza, a estar despiertos y listos. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente. A menudo se disfraza de monotonía, de agotamiento, de distracciones que consumen tu enfoque o de una tibieza espiritual que apaga la pasión por lo sagrado. Las trampas no siempre hacen ruido. Muchas veces llegan en forma de desánimo, de pensamientos que restan esperanza o de emociones que se desbordan y dejan grietas. Por eso, esta vestidura espiritual no es para usarse ocasionalmente, sino cada día, como lo haces con tu ropa antes de salir. Así como no olvidas vestirte físicamente, no deberías olvidar revestirte espiritualmente. Este llamado no es solo personal. Cuando declaras esta palabra sobre tu hogar, estás posicionando tu casa bajo un orden celestial. Significa que cada amanecer, antes de que el día empiece a correr, tú afirmas con poder que tu entorno está cubierto. Mientras los tuyos se alistan, mientras la vida cotidiana toma forma, una proclamación firme debe resonar. Hoy nos cubrimos con la armadura de Dios. Ningún ataque tendrá lugar aquí. Esta casa está protegida por la fe. Visualiza esto. Cada cuarto de tu casa cubierto con una barrera invisible. Cada mente protegida con el casco de la salvación. La voz de la palabra de Dios resonando como espada en medio del hogar. Conversaciones ceñidas con el cinturón de la verdad. Pies listos para llevar paz, aun cuando el entorno se vuelva caótico. Esto no es una figura simbólica. Esta puede ser tu realidad si crees y proclamas con fe esta promesa. Cuando Pablo escribió esto, no estaba inspirando con una idea poética. Hablaba desde la urgencia de un tiempo donde la oscuridad apretaba. Les decía a los creyentes, no peleen solos, tomen la armadura completa. ¿Por qué completa? Porque el enemigo siempre buscará el punto débil. Si falta la fe, entra la duda. Si no hay palabra, susurra mentiras. Si no hay verdad, la confusión se instala. Pero cuando tú, como hijo del Altísimo, te levantas y proclamas Efesios 6, 11 sobre tu familia, en lo invisible esa voz no es solo tuya, es la voz del cielo manifestándose a través de ti. En el ámbito espiritual, esa armadura se percibe, se honra y se teme. Que esto sea parte de tu día a día. Hazlo al despertar, antes de dormir, al salir y al regresar. Coloca tus manos sobre los marcos de las puertas y declara, nos vestimos hoy con la armadura completa. Aquí no hay espacio para ninguna trampa del enemigo. Este territorio está consagrado. Incluye a los tuyos en este acto de fe.
Enséñales a tus hijos que la oración silenciosa es valiosa, pero hay momentos donde es necesario hablar, proclamar, enfrentar. Diles que no luchamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales que desean filtrarse, pero no tendrán éxito si la casa está llena de luz. Si en algún momento has bajado la guardia, si sientes que hay áreas sin protección, no cargues culpa. Solo vuelve a colocarte la armadura. La derrota no llega por los errores, sino por no volver a levantarse. Hoy es un día de restauración. Efesios 6:11 es más que un versículo, es una estrategia divina. Es una palabra que levanta muros invisibles impenetrables para el mal, como si cada frase tejiera una fortaleza que el enemigo no puede cruzar. No importa el tamaño de tu hogar, ni cuántos vivan en él. Lo verdaderamente importante es quién tiene la autoridad sobre ese lugar. Cuando tú declaras esta verdad, estás dejando claro: Cristo gobierna aquí. Esta casa está preparada. No retrocedemos. ¿Y sabes qué sucede cuando un hogar está revestido con la armadura celestial? La paz permanece, la confusión se desvanece, la ansiedad pierde poder, porque donde hay presencia espiritual activa, las tinieblas no tienen cabida. Levanta tu voz, deja que cada rincón escuche. Proclama esta verdad hasta que el eco del cielo se escuche en cada espacio de tu hogar, porque tu casa no fue diseñada para ser blanco de la oscuridad, sino refugio de la gloria de Dios. Y si ya percibes un cambio en el ambiente, prepárate, porque el siguiente paso va aún más allá. El próximo muro que construiremos no solo reforzará tu hogar, sino que te enseñará cómo resistir una de las armas más sutiles del adversario: el temor, ese que no golpea la puerta, pero sí intenta colarse por la mente y el corazón. Este tercer muro no está en los Salmos, pero contiene un fuego igual de poderoso. Se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Esta afirmación no es simbólica. Es una confrontación directa al espíritu del miedo, una de las herramientas favoritas del enemigo. El temor paraliza, apaga la fe, perturba la armonía, desgasta las relaciones y levanta muros invisibles entre nosotros y las promesas divinas. Este versículo nos recuerda algo vital: el miedo no proviene del cielo. No es una simple emoción inofensiva, es un espíritu que necesita ser enfrentado con autoridad. En muchas casas, el miedo se ha vuelto parte del entorno. Se oculta entre las preocupaciones diarias, se manifiesta en padres ansiosos por el bienestar de sus hijos, en madres que pierden el sueño por la incertidumbre, en niños que absorben tensión sin comprender su origen. El temor, cuando no se combate, se acomoda, y lo que se tolera se fortalece. Pero tú puedes romper ese ciclo. Tienes la autoridad, tienes la palabra, y estás llamado a transformar tu hogar en una fortaleza de luz. Y lo lograrás, porque estás armado con poder, amor y dominio espiritual. Cuando en la mañana te pones de pie y haces esta declaración en tu hogar, se produce un cambio en lo invisible. Estás enviando un mensaje firme tanto a las tinieblas como a tu propia alma. Ese temor no proviene del Creador, no corresponde al diseño divino para tu familia y no tiene autorización para establecerse en tu casa. Este pasaje no solo enfrenta el miedo frontalmente, también activa 3 armas celestiales que transforman el ambiente familiar: poder para ejercer dominio espiritual, amor para derretir el hielo del temor y autodisciplina para actuar bajo la dirección del Espíritu, no por impulso. Repite estas palabras cada día en tu hogar. Aquí el miedo no tiene cabida. Esta familia ha sido levantada para caminar con autoridad, en amor y guiados por la sabiduría del cielo. No solo la digas, escríbela, colócala en espejos, puertas y paredes. Haz que tu casa resuene constantemente con esta verdad. Si tus hijos experimentan temor en la noche, enséñales este versículo
y repítanlo antes de dormir. Si tu pareja está cargando ansiedad, declárenlo juntos. Y si tú mismo estás siendo abatido por pensamientos que te detienen, pon tu mano en el corazón y proclama con convicción: no soy gobernado por el temor. El Espíritu de Dios es quien dirige mi vida. El miedo es como una sombra que se disipa en cuanto la luz de la verdad entra. Y esa verdad es contundente. No eres un ser débil, ni una víctima del ambiente. Portas dentro de ti al Espíritu de poder. Eres morada del Dios que no se estremece ante nada. Y si Él habita en ti, entonces tu hogar también está bajo su gobierno. En los momentos de mayor oscuridad, este versículo se convierte en una base firme. Cuando todo alrededor parece derrumbarse, tú te mantienes firme sabiendo que no fuiste creado para huir, ni para vivir encogido por el miedo, sino para reinar junto a Cristo. El temor no se combate con argumentos humanos, se vence mediante la fe expresada en voz alta. No es suficiente con desear que desaparezca, hay que reemplazarlo con las promesas del Altísimo, y su palabra es clara. Ese espíritu no viene de mí. Si no es un regalo de Dios, no tienes por qué aceptarlo ni conservarlo. Haz de este versículo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, un escudo colocado en la entrada de tu hogar. Que sea lo primero que veas al entrar. Que cada vez que sientas temor o te invada la duda, recuerdes con claridad: eso no viene de Dios, y lo que no procede de Él debe salir. Cuando haces de esta palabra una práctica diaria, el ambiente de tu hogar empieza a llenarse de paz. Las noches se transforman, los pensamientos se alinean y la familia encuentra nuevamente su equilibrio. Donde habita la fe, el miedo no puede permanecer. El adversario sabe que cuando cedes al temor, él gana acceso. Por eso, esta verdad no es solo consuelo, es protección. Es como un candado espiritual, una alarma que grita: aquí no reina el miedo, aquí gobierna el Espíritu del Dios viviente. Si ya sientes que esta palabra está comenzando a transformar el entorno de tu casa, prepárate, porque el próximo pasaje que vamos a activar te llevará a una dimensión aún más profunda. No se trata únicamente de protección, ni de expulsar el temor. Ahora entraremos en una esfera de autoridad espiritual que el enemigo no puede resistir. Prepárate para caminar con poder, para aplastar toda fuerza del mal bajo tus pies. Hasta ahora hemos levantado muros de protección alrededor del hogar, hemos fortalecido el alma con la verdad y hemos erradicado el temor. Pero aún hay más por descubrir. No solo fuiste llamado a resistir ataques, también fuiste capacitado para conquistar. Por eso, el cuarto versículo que rompe toda opresión en tu casa está en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 19. Miren, les he dado autoridad para caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada podrá hacerles daño. Estas palabras no son una esperanza lejana ni una metáfora inspiradora. Son una proclamación directa del mismo Jesús. Él te entregó poder real, una investidura espiritual que no pone al enemigo por encima, sino debajo de tus pies. Sin embargo, muchos hijos de Dios viven como si esa autoridad aún no les perteneciera. La poseen, pero no la ejercen. Tienen las llaves, pero no las usan. Cristo no dijo: te daré poder algún día. Él afirmó: ya lo tienes. Eso quiere decir que ahora mismo, donde te encuentras, puedes ejercer la autoridad que el cielo te ha concedido. Tú decides qué entra y qué debe salir de tu hogar. Tú marcas el límite de lo que se acepta y lo que se expulsa. Pero aquí hay un principio fundamental. La autoridad espiritual no se activa con pensamientos, se activa con palabras. Por eso, cuando te levantas en tu sala, en tu habitación, y declaras con firmeza: en el nombre de Jesús, toda sombra, toda influencia contraria debe salir de esta casa, no estás repitiendo una fórmula vacía, estás haciendo valer un decreto celestial, estás usando tu derecho como hijo legítimo del Altísimo.
Este versículo menciona dos imágenes poderosas: serpientes y escorpiones. Representan todo aquello que envenena, engaña o ataca desde lo oculto. ¿Cuántas veces tu hogar ha sido afectado por pensamientos negativos no expresados, por heridas internas que siguen abiertas, por ciclos de tristeza o división que se repiten en silencio? Todo eso es veneno invisible, pero real. Y Jesús dice: pisa sobre eso. Tú tienes autoridad. Declarar esta palabra en tu casa es como caminar con una corona espiritual y un cetro invisible en la mano. No necesitas pedirle permiso al enemigo para sacarlo. Tampoco debes esperar que todo mejore para hablar con fe. Ya fuiste empoderado. El infierno lo sabe. Solo espera que tú lo ignores. Pero hoy estás siendo recordado. Estás siendo despertado. Estás regresando a tu verdadera posición. Hoy quiero recordarte una verdad poderosa. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro de ti. Si esa fuerza divina habita en tu interior, entonces no existe oscuridad que pueda permanecer en tu entorno. Toma Lucas capítulo 10, versículo 19, como un decreto constante. Recorre cada rincón de tu hogar diciendo con autoridad: se me ha dado poder sobre toda obra del enemigo, nada podrá hacerme daño. Esta casa está bajo el dominio del Altísimo. Todo espíritu que no glorifique a Cristo debe retirarse. Esta morada no pertenece a las tinieblas, sino al gobierno eterno del Creador. Y no te detengas ahí. Enséñales a los tuyos esta verdad. Cuando tus hijos pronuncian estas palabras, el infierno se estremece. Cuando tu familia ora con esta convicción, se levantan muros invisibles de protección, porque la autoridad que ejerces no proviene de ti, sino del cielo mismo. No permitas que el adversario se sienta cómodo en tu espacio. No aceptes ni una sola insinuación de derrota. Si hay pesadez espiritual en algún lugar de tu casa, si percibes que la paz no reina en ciertos ambientes, entonces levántate y proclama: toma tu lugar con firmeza. Recuerda siempre esto: cuando hablas desde tu identidad en Cristo, el enemigo no tiene defensa. Tus palabras dejan de ser opiniones y se convierten en decretos con peso en la esfera espiritual. Esa promesa es clara: nada te dañará. No significa que no enfrentarás luchas, pero sí asegura que no serás vencido, porque la victoria ya te fue entregada por medio de Cristo. Solo te queda caminar en ella. Así que no titubees. Avanza con decisión. Proclama con seguridad. Que se escuche tu voz. Declara que tu hogar es terreno sagrado, un lugar donde no tienen cabida las serpientes ni las sombras. Aquí no reina el temor, sino la paz de lo alto. Aquí no se oye el eco del enemigo, sino la voz del Hijo de Dios. Y si crees que ya has alcanzado el máximo nivel de protección, te diré que hay una capa adicional aún más fuerte. El siguiente salmo no es solamente una promesa de cobertura, es una sentencia espiritual. Es una barrera ardiente que ninguna obra de maldad puede cruzar. Luego de haber activado tu autoridad con Lucas capítulo 10, versículo 19, estás listo para invocar una defensa definitiva, un escudo que no solo bloquea los ataques, sino que los desactiva por completo. Este escudo se encuentra en Isaías capítulo 54, versículo 17. Ningún arma que se forme contra ti tendrá éxito, y toda voz que se alce contra ti en juicio será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su victoria viene de mí, dice el Altísimo. Este versículo no es un deseo, es una sentencia legal del reino. Es una ley espiritual que desautoriza toda estrategia de las tinieblas. Observa que no dice que las armas no se formarán, dice que no prosperarán. Eso implica que el enemigo puede planear, intentar y atacar, pero el resultado ya fue definido, no logrará su objetivo. ¿Y qué representa eso para tu casa? Significa que cualquier diseño del mal tiene un límite. Si tú haces de esta palabra tu cobertura diaria, sin importar la sofisticación del ataque, la conspiración quedará frustrada. Pero presta atención, esta promesa no se activa por sí sola. Requiere ser hablada,
defendida, proclamada, dice claramente, y refutarás toda voz que se levante contra ti. Eso quiere decir que no puedes permanecer en silencio. Debes responder con la verdad divina. Piensa cuántas veces has sentido que hay palabras oscuras flotando en tu hogar. Críticas, calumnias, maldiciones, declaraciones ocultas que el enemigo quiere usar como portales. Pero este pasaje te recuerda que tienes el poder para anular, cancelar, cortar toda palabra que no provenga de Dios. Cuando recitas Isaías 54, versículo 17, sobre tu familia, trazas una línea espiritual alrededor de tu casa. Es como decirle al infierno, puedes intentar, pero no pasarás. Es un pacto firmado con el cielo, donde el propio Señor garantiza tu salvación. Haz de esta palabra parte de tu intercesión diaria. Ponte de pie en la sala de tu hogar y grita, no prosperará ningún arma contra esta familia. Dirígete a la habitación de tus hijos y declara, toda palabra que se levante contra ellos será silenciada. Toca la puerta principal y afirma con convicción, esta casa está protegida por la promesa de los siervos del Altísimo. No necesitas entender todas las artimañas del enemigo para bloquearlas. Solo debes hablar lo que Dios ya declaró, y Dios fue claro. Él no dijo, quizás, ni si tienes suerte, ni a veces. Él dijo, ninguna, y eso incluye dolencias hereditarias, ciclos financieros que arrastran pobreza por generaciones, pensamientos de desesperanza, fracturas familiares, insomnio sin causa aparente, conflictos que roban la paz. Todo lo que haya sido concebido en las sombras no tendrá éxito si esta promesa se vuelve tu refugio diario. ¿Sabes por qué? Porque esta es tu herencia. No se compra, no se negocia, no se gana por méritos. Se recibe por el simple hecho de ser hijo del Altísimo. Si tú le sirves, esta palabra es tuya, no como un favor temporal, sino como un derecho eterno. Tal vez te has preguntado por qué, siendo creyente, aún enfrentas ataques, y la respuesta es esta. El enemigo forja armas, pero tú tienes la facultad de detenerlas. El ataque puede llegar, pero el desenlace depende de tu postura. Si callas, pueden afectarte, pero si te posicionas y respondes con fe, el plan del adversario se desmorona antes de alcanzarte. Este versículo es una herramienta poderosa para padres que ven a sus hijos desviarse, una lanza para matrimonios en crisis, un abrigo para mentes abatidas, una señal de alerta para hogares que han dejado de luchar. Levántate, dilo, escríbelo, pégalo en la entrada de tu casa, en el respaldo de tu cama, en la puerta del refrigerador. Llena cada rincón de tu hogar con esta verdad inquebrantable. Ninguna arma del infierno prosperará porque tú estás cubierto por el legado del reino. Que cada pared de este hogar sea testigo de lo que hoy se proclama. Aquí no triunfa ninguna artimaña del mal, porque cada declaración que haces no solo protege tu presente, sino que también siembra un precedente en el mundo espiritual. Estás marcando un territorio con una nueva norma. En este lugar no se lucha con temor, se combate con confianza en la promesa. Aquí no manda la confusión, reina la voz del Altísimo. Cuando pronuncias estas palabras, no solo te estás expresando, estás lanzando un desafío a la oscuridad. No es un susurro tímido, sino un grito que retumba en los cielos. El salmista no oculta su vulnerabilidad, no trata de disfrazar su quebranto con palabras bonitas. Al contrario, expone su alma en carne viva, consciente de que solo en esa honestidad radical puede encontrar la gracia que sana. El llanto que se derrama en este salmo es el lenguaje de los que han tocado fondo, de los que han sentido el peso insoportable del dolor, la enfermedad, la soledad y la desesperanza. Pero, lejos de rendirse, el corazón que clama aquí está anclado en la esperanza, porque sabe que su grito no cae en oídos sordos, que el Dios eterno lo escucha
y que el viento de su misericordia está presto a soplar. Cuando dices: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira, estás reconociendo que, aunque has cometido errores, aunque tu cuerpo esté cansado y tu espíritu débil, aún mereces misericordia. No estás pidiendo justicia estricta, sino compasión, y esa compasión es la que transforma cadenas en alas. En medio de la angustia, este salmo recuerda que la misericordia es más grande que el castigo, que la ternura de Dios puede sanar lo que el dolor ha herido, que en el abrazo divino, las heridas se convierten en cicatrices de victoria. La súplica aquí no es pasiva, es una declaración de fe activa, una afirmación de que aunque la tormenta ruja, el ancla del alma está firmemente clavada en el amor inmutable de Dios. Más allá del sufrimiento personal, el Salmo 6 tiene un poder liberador para el hogar. No es solo una oración para sanar huesos temblorosos o corazones turbados, es un decreto que derriba fortalezas invisibles. Cada palabra que pronuncias es un rayo que deshace las redes del enemigo que quiere ver a tu familia quebrantada, a tu casa desolada. Por eso, cuando este salmo se convierte en el latido de tu vida diaria, crea un ambiente donde no puede anidar el miedo ni el desánimo. Su fuerza reside en que no solo clama por socorro, sino que afirma que Dios está escuchando. Esto es vital. Declarar que Jehová ha oído la voz de mi lloro no es una simple frase, es un juramento de que tu súplica llegó al trono celestial y que la respuesta está en camino. El enemigo teme esta verdad porque sabe que el llanto que se eleva en fe y verdad tiene el poder de romper prisiones. Cuando la tristeza y la angustia parecen aplastar tu espíritu, este salmo te invita a entregarle ese peso al Dios que convierte lágrimas en alegría, a depositar en su altar tus miedos, tus dudas y tus quebrantos, sabiendo que en su presencia se renueva la fuerza. Así, esta oración se convierte en un escudo para el alma, no un escudo hecho de bravura humana, sino uno forjado en la sinceridad y en la entrega completa. Al decir: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, estás clamando por una sanidad que va más allá de lo físico, que alcanza hasta el espíritu y restaura la esperanza. No temas mostrar tu debilidad, no escondas tus lágrimas. Este salmo es una invitación a que tu vulnerabilidad sea un puente hacia la fortaleza divina, porque en ese acto de entrega total, el Espíritu Santo obra milagros. Tu clamor se transforma en una corriente que limpia, que purifica, que abre caminos donde parecía no haber salida. Ahora, imagina lo que sucede cuando toda tu casa se convierte en un altar vivo de este salmo, cuando en cada habitación resuena esta proclamación, cuando cada corazón en tu hogar reconoce la soberanía de Dios y su poder para transformar. Las tinieblas no tienen cabida, las sombras huyen, la atmósfera cambia, y con ella, el destino de tu familia. El salmista no promete que la batalla será corta ni fácil, no ofrece una solución rápida o un escape sin dolor, pero sí asegura que el clamor sincero llama la atención del cielo, que la misericordia de Dios es mayor que cualquier tormenta, que no importa cuán profunda sea la noche, porque la luz de su presencia puede atravesarla. No te sorprendas si las lágrimas salen abundantes al recitar este salmo. No son signos de debilidad, sino de un corazón que se abre para recibir el milagro. Y mientras sigas clamando, aunque sea con voz temblorosa, estás dando testimonio de que la fe no muere, que el alma se aferra a la esperanza con uñas y dientes. En el transcurso de tu día, cuando las pruebas te quieran derribar, recuerda que el Salmo 6 no es solo para momentos de quietud o para rituales, es para la batalla diaria. Es el canto de guerra espiritual que afirma: no soy víctima, soy hijo del Altísimo, y mi clamor tiene poder. Haz de este salmo tu refugio constante. Repítelo en la madrugada cuando el mundo duerme y las preocupaciones acechan. Llénalo de intención y devoción, y verás cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento
comienza a habitar en tu interior. Tu espíritu se fortalecerá y tu esperanza se renovará. Además, este salmo te recuerda que el camino hacia la victoria no es solitario. El Dios que oye tu llanto es también el Dios que pelea contigo, que en medio de la adversidad nunca estás desamparado. Tu clamor es como una lámpara que guía los pasos del auxilio divino. No estás solo en tu lucha. Por último, permítete ser vulnerable con Dios. No retengas nada. No te avergüences de tu dolor, porque solo entregando todo a su cuidado puedes experimentar el verdadero descanso. El Salmo 6 te invita a abrir la puerta de tu corazón sin miedo, sabiendo que el amor de Dios es un escudo que te protege y un bálsamo que sana. Y ahora, prepárate para activar una herramienta poderosa que muchos han olvidado, pero que en el mundo espiritual es temida: el clamor del justo. Este es el 6º Salmo, la oración del alma herida que no se rinde, el grito que abre los cielos y desarma las tinieblas. Este no es un salmo para los fuertes que no lloran. Este es un salmo para los que han tocado fondo, para los que han derramado tantas lágrimas que ya no les quedan fuerzas. Es el grito de quien no tiene otro recurso más que su voz quebrada. Es el rugido del espíritu herido que no pierde su fe, aunque todo lo demás se le haya escapado de las manos. Este es el salmo que desarma al infierno no por lo fuerte del guerrero, sino por la verdad de su quebranto. Es el clamor que no nace del orgullo, sino de la rendición total, y esa es precisamente su fuerza. Cuando el alma cae de rodillas y se rinde por completo, el cielo se levanta con poder. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Así comienza el clamor. No es un lamento vacío, es una súplica cargada de conciencia. Reconoce que ha fallado, que ha flaqueado, pero no huye. Se presenta ante Dios sin máscaras. Así debes venir tú ahora, sin pretensiones, sin escudos, con el corazón al desnudo, porque Dios no rechaza a quien se humilla con verdad. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Esta no es solo una dolencia física, es una enfermedad del alma, del ánimo, del espíritu que ha sido golpeado tantas veces que ya no distingue entre la tristeza y el agotamiento. Pero aquí está la revelación. Quien clama así no está lejos de su sanidad. El dolor que se presenta ante el altar, el quebranto que se confiesa con sinceridad, es tierra fértil para la restauración divina. El salmista dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Es una pregunta que todos hemos hecho alguna vez. ¿Hasta cuándo el silencio? ¿Hasta cuándo el peso en el pecho? ¿Hasta cuándo las noches largas y los días sin luz? Y aunque parezca que no hay respuesta inmediata, algo poderoso sucede cuando se hace esa pregunta en oración. El cielo escucha. Dios no ignora el clamor del abatido, no guarda silencio para siempre. El ¿hasta cuándo? No es señal de debilidad. Es una llave que abre los cielos cuando viene de un corazón rendido. Vuélvete, oh Señor. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. No pide ser salvado por méritos. No presenta un currículum de buenas obras. Clama por una sola cosa: la misericordia de Dios. Porque ese es el arma más fuerte del que ha caído. El enemigo puede acusarte de errores, pero no puede anular la misericordia que se activa cuando clamas con verdad. Esa misericordia no depende de lo que hiciste bien, sino del amor que Dios derrama aún cuando no lo mereces. Continúa diciendo: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi cama, riego mi lecho con mis lágrimas. ¿Quién no ha tenido noches así? Pero en el mundo espiritual, esas lágrimas son semillas. No se pierden, no caen al suelo en vano. Cada gota que cae del alma quebrada está sembrando una cosecha futura de consuelo, de gozo, de esperanza renovada. Y he aquí el giro del Salmo. Donde comenzó con lamento, ahora se levanta en autoridad. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego.
Ha recibido el Señor mi oración. Eso es victoria, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió dentro. El que lloraba ahora se levanta, el que se arrastraba ahora se pone en pie. Y su primer acto de guerra es declarar que el Señor lo ha escuchado. Eso es lo que debes hacer tú hoy. Tal vez no veas el cambio todavía, pero si has clamado desde lo profundo, puedes proclamar como el salmista: el Señor ha recibido mi oración, porque Dios no desecha a quien se acerca con un corazón contrito. Él no permanece indiferente ante el gemido de sus hijos, y esa es la revelación que destruye fortalezas. El enemigo no puede habitar donde hay clamor verdadero. No puede resistir una casa donde se ora aún con lágrimas. No puede mantener cadenas en un lugar donde hay quebranto sincero. Por eso, el Salmo 6 no solo es un grito, es una bomba espiritual. Rompe ciclos, desarma tinieblas y enciende fuegos nuevos en medio del dolor. Decláralo en voz alta: en mi casa, el llanto no es derrota, es oración. Las lágrimas no son señal de debilidad, son armas que activan la compasión del cielo. El dolor no nos apaga, nos conecta con el Dios que restaura. Hoy proclamo que el Señor ha escuchado mi oración. Él no ha olvidado mi clamor. Él me levantará, y mi casa no será un lugar de ruina, sino un altar encendido por la misericordia de Dios. Ahora que los 6 salmos que rompen cadenas se han pronunciado en tu hogar, es tiempo de asimilar una verdad que transforma todo. No basta con conocer las promesas del cielo, es imprescindible vivir en ellas, caminar con ellas y convertirlas en el ambiente habitual del alma. En los próximos minutos descubrirás cómo conservar lo que has declarado, cómo evitar que tu espacio vuelva a quedar expuesto, porque lo que has comenzado hoy no puede ser una chispa temporal, debe transformarse en una manera constante de vivir. Después de proclamar los 6 salmos que desatan libertad espiritual, algo se ha removido en tu ambiente. Sin embargo, hay un paso crucial que no puedes omitir: mantener viva la atmósfera espiritual que se ha iniciado. No es suficiente con una expresión emocional, ni con un acto aislado de fe. Aquello que ha sido encendido debe ser alimentado de forma intencional. Así lo enseña claramente la palabra en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. El fuego estará encendido permanentemente sobre el altar, no se apagará. Este no fue un gesto simbólico, sino una orden directa. El altar que estaba en el tabernáculo debía permanecer con llama constante, de día y de noche. Hoy, aunque ya no se ofrecen sacrificios de animales ni se utilizan altares físicos, tu casa se convierte en ese lugar sagrado. Tu comedor, tus habitaciones, cada rincón, son espacios donde debe permanecer ese fuego encendido. Muchos han experimentado momentos de alivio, libertad o gozo, pero al pasar el tiempo sienten que todo se desvanece. ¿Por qué ocurre esto? Porque no comprendieron esta verdad profunda. Lo que no se alimenta termina apagándose. Así como una fogata necesita leña, el fuego espiritual requiere de palabra viva, conversación con Dios, cánticos de fe y obediencia constante. Existen familias que atraviesan periodos de paz y luego épocas de caos, no porque el Señor se haya alejado, sino porque descuidaron el altar, dejaron de hablar vida, dejaron de arrodillarse, dejaron de enseñar a sus hijos a amar la verdad. Así, la llama que un día fue poderosa se transformó en cenizas. Pero esto puede revertirse, y no es algo complejo, solo requiere decisión firme y compromiso diario. Aquí tienes una clave que debes abrazar. Tu hogar no debe ser un lugar donde solo reaccionas cuando el enemigo ataca, sino un espacio continuamente encendido, donde la gloria de Dios permanece. ¿Cómo lograrlo? Primero, establece momentos definidos para alimentar el fuego. Así como comes o trabajas en horarios fijos, necesitas apartar tiempos específicos para buscar la presencia divina. No se trata de largos rituales, una oración breve por la mañana, una lectura en la noche,
una canción de alabanza mientras cocinas. Lo esencial es que no sea esporádico, sino constante. Segundo, incluye a toda tu familia. No es responsabilidad de una sola persona sostener la vida espiritual del hogar. Cuando todos participan, aunque sea en pequeñas acciones, el ambiente se transforma. Que tus hijos repitan promesas bíblicas, que tu pareja coloque música espiritual, que cada uno aporte a mantener la llama encendida. Tercero, cuida las puertas que abres. No puedes intentar mantener un altar encendido mientras permites el ingreso de elementos que apagan el espíritu. Examina lo que consumes, lo que hablas, lo que dejas entrar por medio de imágenes, sonidos y conversaciones. Si algo enfría tu espíritu, no proviene del cielo. La llama necesita limpieza, no distracción. Cuarto, consagra todos tus espacios. No pienses que solo se puede orar en el dormitorio o que leer la escritura se limita al templo. Tu cocina puede transformarse en un lugar de adoración, la sala en un sitio de proclamación. Incluso el baño puede ser un rincón de encuentro con Dios. No reduzcas la llama a un solo lugar. Haz que todo el hogar brille. Quinto, declara en voz alta. Uno de los secretos más poderosos para mantener viva la atmósfera espiritual es hablar con fe constantemente. Cuando pronuncias vida, cuando recuerdas las promesas, cuando mencionas la verdad bíblica, estás avivando el fuego. Aun si no sientes nada o parece monótono, la llama se mantiene por la constancia. Sexto, permanece firme en la adoración, aún en medio de la tormenta. No esperes sentirte inspirado o lleno de fe para acercarte a Dios. Muchas veces, la verdadera fuerza nace cuando decides alabar y buscar su presencia en tiempos de prueba y desánimo. La adoración constante, aunque el corazón esté pesado, es como un combustible que renueva el fuego interno y fortalece tu espíritu contra cualquier adversidad. Así, tu altar se mantiene encendido incluso cuando los vientos de la vida soplan con fuerza, demostrando que la llama no depende de emociones pasajeras, sino de una decisión firme de confiar en el Dios que nunca falla. Y si algún día fallas, si te distraes o sientes que flaqueas, no te desalientes. El altar no está perdido, solo vuelve a encenderlo, vuelve a levantar tu voz, vuelve a elevar tus manos. El fuego divino no depende de tus sensaciones, sino de tu dedicación. Recuerda, el adversario no se amedrenta ante un hogar que se encendió una vez, sino ante una casa que jamás deja de arder. Porque donde hay fuego permanente, no hay espacio para el enemigo. Donde la alabanza no cesa, no hay lugar para la crítica. Donde la palabra es diaria, la mentira no puede echar raíces. Levítico capítulo 6, versículo 13, no es una sugerencia decorativa, es una táctica de victoria, es una forma de vida, es la estrategia del cielo para que no vivas por impulso sino por propósito, para que no seas de los que encienden por un momento y luego se apagan, sino de aquellos que arden de manera incesante. Decláralo hoy con autoridad. Mi casa no será un altar abandonado. En mi hogar arderá cada día la llama del cielo. La presencia del Altísimo no será visitante ocasional. Se quedará a morar en este lugar. Y si lo haces, no solo estarás resguardando tu entorno, estarás allanando el camino para lo que está por venir. Porque el fuego constante no solo protege, también instruye. Y en el siguiente paso veremos cómo ese fuego puede ser heredado. Porque si tus hijos aprenden a encender el altar, el infierno no perderá solo una batalla, perderá generaciones. Ya sabes cómo mantener encendida la llama en tu hogar, cómo declarar con poder, cómo establecer un altar verdadero. Pero ahora hay que prestar atención a una estrategia silenciosa, antigua y extremadamente eficaz que el enemigo ha usado por siglos para retomar espacios que ya habían sido consagrados. El silencio, sí, porque mientras tú callas, él susurra. Mientras tú piensas la palabra pero no la hablas, él siembra confusión.
Y esta es una de las verdades más aterradoras para las tinieblas. El infierno no se inmuta ante una Biblia cerrada, pero tiembla cuando tus labios se abren. Por eso hará todo lo posible para silenciar tu voz. El enemigo intentará que te sientas fatigado, avergonzado y distraído. Querrá que dudes si realmente vale la pena declarar un versículo, que pienses que repetir una promesa no tiene efecto, que hablar en voz alta la palabra es exagerado o innecesario. Pero déjame contarte la verdad. Cada vez que pronuncias una escritura con fe, se produce un movimiento poderoso en la dimensión espiritual. Jesús mismo nos enseñó esto en Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando enfrentó una tormenta furiosa mientras navegaba con sus discípulos. La Escritura relata: entonces, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: silencio, cállate. Y el viento se calmó, y hubo una gran paz. Jesús no oró en voz baja, ni esperó a sentirse tranquilo o inspirado. Él habló con autoridad, y el caos se sometió. ¿Lo entiendes? La tormenta no desapareció por pensamientos positivos ni deseos. Se detuvo por la palabra firme de poder. Cuando la voz de Dios es expresada, el desorden se acomoda. Y como hijos creados a su imagen, nuestra voz, alineada con la Escritura, posee autoridad, poder y llama. Satanás sabe esto muy bien, por eso desea que guardes silencio. Prefiere que leas la Biblia con los ojos, pero sin expresarla con la boca. Quiere que tengas una fe interna y silenciosa, que no altere el ambiente espiritual, porque mientras no pronuncies nada, Él puede seguir operando sin ser molestado. Pero cuando levantas la voz y declaras: silencio, esta casa pertenece al Señor, aquí no manda el miedo, sino la paz de Cristo, en ese instante el reino de las tinieblas retrocede. Esto es un patrón que vemos repetirse en muchos hogares. Comienzan con pasión, con declaraciones firmes y oraciones poderosas, pero con el tiempo, el ritmo decae, las palabras se apagan y el ambiente se enfría. Entonces, poco a poco, la voz del enemigo se vuelve a escuchar en discusiones, apatía, agotamiento e insomnio. ¿Sabes por qué? Porque donde no se habla con fe, se instala la confusión. Donde no se proclama la palabra, la oscuridad llena el vacío. Este es un llamado urgente. No te acostumbres al silencio. No conviertas tu casa en un lugar sin voz, porque donde no hay proclamación, no hay defensa. Y donde no hay defensa, el enemigo avanza. Comienza a declarar sin esperar sentir algo. Proclama la paz antes de que la tormenta llegue. Invoca protección antes del ataque. Habla vida antes de que la muerte toque tu puerta. La voz de Jesús calmó el mar, y tu voz puede calmar tu hogar. No necesitas ser perfecto ni usar palabras sofisticadas. Solo se requiere fe, la confianza de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Y mientras pronuncies estas verdades, el ambiente responderá. Hazlo parte de tu rutina diaria. Al despertar declara: el Señor es mi paz hoy. Al acostarte di: mi casa está en las manos de Dios. Ante la tensión, proclama: el amor de Cristo reina en este lugar. Cada palabra que dices es una semilla. Cada declaración es una espada espiritual. No vivas más en silencio. Jesús nos dio el ejemplo. Él no sucumbió ante la tormenta. Y tú tampoco debes callar ante lo que perturba tu hogar. El enemigo se instala donde la palabra no se pronuncia, pero huye cuando la verdad resuena. Si quieres saber cómo transformar tu ambiente con un poder duradero, es fundamental limpiar cada rincón de tu casa espiritualmente. Porque una casa que habla con la palabra también debe cerrar las puertas que nunca debió abrir. Cuando tu voz se convierte en espada y la palabra llena el espacio, algo sucede naturalmente. El enemigo pierde su dominio, pero eso no significa que se rinda. Muchas veces, cuando la atmósfera comienza a cambiar, busca pequeñas grietas por donde colarse. Ya no entra por la puerta principal,
sino que intenta filtrarse por rendijas casi invisibles. A menudo, esas fisuras están en objetos, hábitos o actitudes que parecen inocentes en el hogar. No basta solo con declarar la palabra si lo que tienes alrededor contradice el espíritu de lo que proclamas. Hay casas donde se ora por paz, pero se permite el caos en las conversaciones. Se busca protección divina, pero se consume contenido que glorifica la oscuridad. Se anhela santidad, pero se guarda lo impuro por apego o costumbre. Aunque esto se esconda, tiene un efecto real. En Josué capítulo 7 encontramos un relato impactante. Israel fue invencible en Jericó, pero al enfrentar una ciudad menor, fue derrotado. ¿Por qué? Porque un hombre llamado Acán había ocultado objetos malditos en su tienda. Aunque era solo una tienda entre miles, esa desobediencia contaminó a toda la nación. Fue como una sombra oscura que se extendió desde un rincón invisible y afectó al campamento entero. No vieron el problema a simple vista, pero en el ámbito espiritual, el enemigo ya había ganado terreno. Esta historia no está para asustarnos, sino para abrirnos los ojos. Lo que toleras te ata, lo que ocultas te expone, lo que justificas puede ser lo que está robando tu paz. Hoy, el Espíritu Santo te invita a examinar tu entorno, no como quien busca fallas por miedo, sino como quien quiere preparar su casa para una presencia mayor. Si has encendido tu altar, ahora es momento de purificarlo. Pídele a Dios que te revele si hay cosas en tu hogar que deben salir. No se trata solo de imágenes o símbolos religiosos contrarios al Evangelio, sino también de objetos que llegaron a tu vida por medio de prácticas espirituales ajenas a Dios. Puede ser libros, películas, música que abre puertas al temor o al pecado, o incluso recuerdos que te atan a relaciones dañadas que aún no has entregado por completo. La limpieza espiritual no empieza con una lista de prohibiciones, sino con discernimiento. Esa voz interior que te susurra, esto ya no te edifica, no corresponde a quien eres ahora. Cuando escuches ese llamado, no lo ignores ni lo justifiques pensando, es solo decoración. Si el Espíritu te advierte, hay algo operando detrás. Después de discernir, actúa. Hay cosas que no se donan ni se regalan, sino que deben ser destruidas. Si algo ha sido usado por fuerzas oscuras para establecer una influencia negativa en tu hogar, no debes entregarlo a otra persona. Eso representa una contaminación espiritual que tiene que terminar contigo. En numerosos hogares, el ambiente permanece sin cambios, no porque falte oración, sino porque sobra tolerancia hacia lo que no agrada a Dios. Después de haber eliminado todo aquello que deshonra al Señor, llega el momento de hablar, de declarar vida en cada rincón de tu casa. Recorre cada habitación proclamando pasajes bíblicos, santificando cada espacio con autoridad espiritual. Si lo quieres, unge con aceite como un símbolo profético, pero hazlo con convicción, no como un acto vacío, sino como quien sabe que cada palabra abre puertas al poder del Espíritu. No temas si el enemigo intenta atacarte con pensamientos que minimizan tu esfuerzo, diciéndote que exageras, que eres demasiado ferviente o que no es necesario tanto. Él conoce lo que está en juego y por eso quiere que retrocedas. Pero tú ya has tomado la decisión firme de convertir tu hogar en un altar vivo, no en un depósito de recuerdos contaminados. En la carta a los Efesios se nos instruye claramente: no deis lugar al diablo. No es solo un consejo, sino una estrategia espiritual. No permitas que el mal se instale en tus estantes, en tu televisor, ni en las conversaciones de tu casa. Cuando limpias tu hogar no solo estás desocupando espacio, sino preparando un lugar para que la gloria de Dios lo llene. Esto nos lleva a la siguiente etapa de esta renovación: aprender a declarar con autoridad sobre tu día, tu familia y tus actividades. Establece decretos fundamentados en la palabra que mantengan la atmósfera de tu hogar en sintonía con el cielo.
Una casa limpia no solo debe mantenerse así, sino debe llenarse de la presencia gloriosa de Dios. Luego de haber eliminado lo que el Espíritu Santo te reveló como obstáculo, tienes una nueva responsabilidad: cuidar lo que expresas con tu boca. Así como ciertos objetos pueden contaminar el ambiente físico, las palabras pueden corromper o purificar el entorno espiritual. Puede que tu hogar ya no tenga rastros visibles de contaminación, pero si el invisible, lo que dices, lo que confiesas, sigue impregnado de quejas, críticas o temores, el enemigo encontrará por dónde filtrarse nuevamente. Esto no es solo una idea, es una verdad eterna que encontramos en las Escrituras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 se afirma con firmeza que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No está en las manos de otros, ni en las circunstancias, ni siquiera en la voluntad humana, sino en las palabras que pronunciamos. Lo que decimos puede edificar o destruir, fortalecer o debilitar, erigir muros de fe o abrir puertas al mal. Esto no es una metáfora, es una realidad espiritual que se refleja en nuestra vida diaria. Piensa cuántas discusiones han comenzado por una palabra inadecuada, cuántas veces la calma se ha roto por una frase impulsiva, cuántas situaciones alegres han sido opacadas por palabras de crítica o amargura. Lo que hablamos tiene peso, olor y espíritu. Si expresas miedo, tu casa comienza a oler a temor. Si transmites frustración, la atmósfera se llena de ansiedad. Pero cuando hablas con fe, el ambiente se llena de esperanza y tu voz se convierte en una espada y refugio. Por eso es esencial que te conviertas en el guardián de tus palabras, no desde una rigidez religiosa, sino desde la comprensión de que cada palabra es una semilla que puede dar vida o muerte. Hay hogares donde se proclama bendición en la mañana, pero se derrama maldición en forma de quejas por la tarde, donde se pide paz en la noche, pero se grita al siguiente día, donde se busca dirección divina y luego se confiesa desesperanza ante los hijos. Aunque las intenciones sean buenas, la contradicción anula los frutos. Dios no solo escucha tus oraciones, también atiende lo que dices en tu día a día. El mundo espiritual responde tanto a tus declaraciones de fe como a tus expresiones de desánimo. Cada palabra queda resonando en el ambiente. Por eso debes aprender a hablar con intención, a no lanzar palabras al aire, sino a declarar con propósito. Entiende que tu boca es una herramienta que puede avivar la llama del altar o apagarla con un simple soplo de descuido. Dios no nos dio la lengua para murmurar, sino para proclamar su verdad, bendecir, sanar y confirmar su voluntad. Si quieres que tu hogar sea un refugio impenetrable para las tinieblas, haz que tu boca sea una fuente constante de vida. Empieza con lo sencillo. Declara bendición sobre tus hijos, aunque no actúen como esperas. Habla vida en tu matrimonio, aun cuando atraviesen momentos difíciles. Proclama paz en tu casa, aunque los problemas continúen soplando con fuerza. No esperes a sentir la paz para hablar diferente. Hazlo y el ambiente cambiará. Tus palabras son como ladrillos invisibles que construyen muros, techos y puertas en lo espiritual. Cada declaración de fe es una muralla que repele la duda. Cada promesa pronunciada, una ventana por donde entra la luz. Si antes has fallado en cuidar lo que dices, no estás condenado. Solo necesitas arrepentirte y empezar de nuevo. Hoy es el día para purificar tu boca, para que tus palabras reflejen lo que realmente crees, y para que tu hogar no solo esté limpio internamente, sino rodeado de murallas de luz hechas con palabras. En el siguiente paso, elevaremos aún más el nivel, porque no se trata solamente de evitar hablar negativamente, sino de utilizar la palabra de Dios como una proclamación profética diaria. Aprenderemos a decretar con base bíblica frases que atraen la gloria divina día tras día. Cuando tu casa ha sido espiritualmente purificada y la atmósfera comienza a llenarse de luz, hay un paso crucial que diferencia entre una victoria pasajera
y una transformación permanente, la proclamación constante de promesas sobre tu familia. No basta con orar en silencio por ellos. No basta solo con tener pensamientos positivos o buenos deseos. La verdadera defensa espiritual sobre tus seres queridos se construye con palabras pronunciadas, con declaraciones de fe, fundamentadas en la palabra viva de Dios. En el Salmo 103, versículos 17 y 18, se nos recuerda que la misericordia del Señor es perpetua para quienes le reverencian y que su justicia alcanza a los hijos de sus hijos, siempre que sigan sus caminos y cumplan su pacto. Esta promesa no solo te incluye a ti, sino también a tus hijos, a tus nietos. Es una herencia espiritual que trasciende generaciones. ¿Y cómo se pone en marcha esta bendición? No solo creyéndola o leyéndola en un devocional por la mañana, ni simplemente murmurándola en silencio. Se activa al proclamarla con convicción y fe, permitiendo que tu voz la impregne en el ambiente, como si estuvieras pintando de protección espiritual cada pared de tu hogar. Cuando afirmas, mi familia es propiedad del Señor, estás estableciendo un límite sagrado. Al decir, mis hijos servirán a Dios, estás sembrando una semilla que el mundo espiritual recogerá y hará fructificar, sin importar el comportamiento actual de ellos, porque la palabra de Dios no depende de las acciones presentes, sino de la verdad eterna de quien la pronunció. Muchos padres oran por sus hijos, pero olvidan cubrirlos con palabras llenas de fe. Muchos esposos claman por su matrimonio, pero permiten que sus conversaciones estén cargadas de derrotismo, sin percatarse que ahí es donde el enemigo gana terreno. En declaraciones vacías, en susurros de duda, en confesiones inadvertidas de fracaso. Sin embargo, tú tienes la capacidad de hablar diferente. Puedes tomar la autoridad que Dios te ha dado y usar tu boca como escudo protector. Proclamar bendición sobre tu hogar no es un mero símbolo, sino una batalla espiritual. Cada vez que lo haces, estás levantando una muralla, convocando a los ángeles, frustrando los planes oscuros del enemigo. No estás hablando al vacío, sino sembrando eternidad en el ambiente que te rodea. No es necesario ser un experto ni saber las palabras perfectas. Solo debes tener el corazón alineado con el propósito divino y dejar que las promesas de Dios fluyan desde tu boca. Tal vez será al despertar, mientras recorres tu casa. Tal vez al observar a tus hijos dormir, o en medio de una discusión con tu pareja cuando lo natural sería gritar, tú decides hablar paz. Eso es declarar y ejercer autoridad con tu voz. No permitas que la frustración guíe tus palabras. No repitas lo que temes ni profetices derrotas. Habla lo que Dios ha dicho, aunque no lo veas todavía, aunque las señales aún no sean evidentes. El reino espiritual responde no a lo que sentimos, sino a lo que confesamos con fe. Existen hijos que fueron salvados no por consejos, sino por madres que oraron y declararon protección sobre sus almohadas. Hay esposos que regresaron a Dios porque sus esposas proclamaron durante años que Cristo reinaba en su hogar. No necesitas convencer a nadie, solo debes declarar lo que ya ha sido establecido por el Padre. Si en algún momento tus palabras estuvieron cargadas de juicio, desesperanza o enojo, no te condenes. Hoy tienes la oportunidad de redimir tu voz, consagrar tu boca y comenzar de nuevo. Habla con propósito, con amor y con autoridad. En el mundo espiritual, cada palabra es una espada que corta, una semilla que germina o un muro que se levanta. Lo mejor es que esto no es algo para hacer una sola vez, sino que se convierte en un estilo de vida, una disciplina espiritual que transforma el entorno, protege a los tuyos y asegura una herencia bendecida. Y justo eso veremos ahora. Cómo establecer prácticas espirituales diarias que mantengan el fuego de Dios encendido en tu casa. Porque la proclamación no es un acto aislado, sino una cultura espiritual que comienza en tu voz y se extiende a toda tu familia. Cuando las promesas de Dios no solo las profieres tú, sino también tus hijos, ocurre algo sobrenatural.
La atmósfera de tu hogar deja de depender únicamente de ti y se convierte en un eco constante de fe que cruza generaciones. La victoria espiritual verdadera no consiste únicamente en protegerlos, sino en formarles para que ellos mismos se conviertan en portavoces del reino, guerreros desde la infancia. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 y 7, se explica claramente que no es suficiente conocer los mandamientos del Señor, sino que deben transmitirse a los hijos. La Escritura dice que estas palabras estarán siempre en tu corazón y que las repetirás a tus hijos cuando estés en casa, caminando, acostándote y levantándote. Esto no es una recomendación para una enseñanza ocasional, sino la revelación de una rutina espiritual diaria, un modo de vida donde la palabra se convierte en conversación constante y el hogar en una escuela de fe. Muchos padres se conforman con que sus hijos tengan solo una fe vaga, pero el enemigo no teme a una creencia superficial. Lo que realmente teme es a un niño que declara la palabra, a una niña que ora con convicción, a un joven que enfrenta el temor con versículos en lugar de con angustia. Lo que hoy siembres en ellos será la base de su vida espiritual futura. No es necesario imponer largas horas de oración ni un seminario en casa. Lo esencial es enseñarles a que la verdad de Dios sea su lenguaje habitual, a que hablen con fe, a que declaren bendición, a que respondan con la Escritura más que con el ruido del mundo. Cuando un niño dice, Dios está conmigo, no temeré, se activa una barrera de luz que lo protege en la escuela, en el vecindario y en las redes sociales. Cuando un hijo repite un salmo antes de dormir, su descanso está resguardado. Y cuando aprende a orar en medio de una pesadilla, no corre hacia ti asustado, sino que aprende a reprender con su propia voz. Eso es verdadera formación espiritual. Eso es legado verdadero. La enseñanza más poderosa no se impone, se vive. Tus hijos no repetirán solo lo que les dices, sino lo que observan en ti. Si te escuchan pronunciar bendiciones, ellos harán lo mismo. Si te ven orar con convicción, copiarán esa fe. Cuando valoras la palabra, ellos también la apreciarán, porque la herencia espiritual no se transmite por herencia genética, sino por ejemplo vivo. Aunque sean pequeños, su alma ya está alerta, y el enemigo lo sabe, por eso ataca desde temprana edad. Pero tú tienes la autoridad para formarlos como guerreros firmes, como flechas apuntando con precisión. Si tus hijos ya son mayores y sientes que se alejaron, no pierdas la esperanza. Aún puedes impactar su vida espiritual con tu ejemplo, tus palabras y oraciones. Nunca subestimes el poder de un padre o madre que sigue declarando vida, incluso cuando parece que no escuchan. El mundo invisible no requiere oídos atentos, sino una boca llena de autoridad proclamando la verdad. Cada hogar que cría hijos espirituales construye un muro generacional, un linaje que no solo cree, sino que también declara. Esa herencia no se pierde. La semilla que siembras con fe regresará, porque lo que se dice desde la fe, aunque sea invisible, se convierte en una fortaleza eterna en el mundo espiritual. Ahora que entiendes cómo levantar voces proféticas en tu familia, es momento de crear hábitos que mantengan viva esa atmósfera cada día. Una casa que proclama la palabra debe también caminar en ella. Lo que viene a continuación te enseñará cómo avivar ese fuego para que nunca se extinga. Cuando tus hijos empiezan a declarar la palabra y tu hogar se transforma en un altar de proclamación, no solo edificas un muro espiritual, también atraes la atención del enemigo. Nada le incomoda más que un hogar que resplandece con la luz de la verdad. Por eso necesitas desarrollar discernimiento, aprender a identificar cuando tu casa está bajo ataque, aunque parezca todo normal. Pedro advierte en su primera carta capítulo 5 versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Cuando no percibes nada, ni señales,
ni avances, y aún así decides seguir, estás demostrando que tu confianza no depende de lo visible, sino de la fidelidad de Dios. Algunas atmósferas se transforman con una sola palabra, pero otras solo se derriban con persistencia y repetición. La constancia espiritual no es una rutina vacía, es un martillo que rompe la roca más dura. La oración diaria no es una carga, sino un río que lentamente erosiona toda resistencia del enemigo. Uno de los errores más comunes es pensar que si no hay cambios rápidos, entonces no está funcionando. Eso no es fe. La verdadera fe se prueba en la espera, en soportar días grises, noches largas, y aún así decir, mi hogar servirá al Señor. Esa es la fe que mueve montañas y hace temblar al infierno. Por eso no te compares con otros ni midas tu progreso con el de otras familias. Cada hogar tiene su propio tiempo y sus batallas. Lo importante es que tú no retrocedas. Recuerda lo que dice la Escritura: el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. No estás luchando para impresionar a los demás, ni para tener paz inmediata, sino porque sabes que tu casa tiene un propósito divino, que tus hijos no serán esclavos del mundo, que este lugar está consagrado para Dios, y aunque aún no lo veas, estás estableciendo un legado espiritual. La perseverancia es la llave que abre puertas invisibles, el signo de madurez espiritual y el lenguaje de los guerreros del reino. Muchas veces, cuando todo parece estancado, es justo allí cuando estás más cerca del avance. Así que sigue adelante, continúa proclamando, orando, limpiando y velando. Llegará el día en que, al mirar atrás, comprenderás que cada acto de fe fue un ladrillo en el altar de tu hogar. Verás la manifestación gloriosa de Dios, no solo en un milagro puntual, sino en una transformación total. Cuando eso suceda, sabrás que no fue por suerte ni coincidencia, sino por tu fidelidad, por tus oraciones en silencio, por tu lucha cuando nadie te apoyaba y por no rendirte cuando otros lo hicieron. Dios honra a quienes perseveran. Ahora que has llegado hasta aquí, no solo estás defendiendo tu hogar para hoy, sino sembrando un legado para el mañana. Entiende que tu constancia está edificando algo mucho más grande que tú, algo que llegará a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones futuras. La fe que hoy decides vivir no termina contigo, sino que fluye como un río invisible que tocará a todos los que vienen después. Josué lo entendió claramente cuando, al final de su vida, se puso frente al pueblo y declaró con fuerza: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». No dijo «yo solo», ni «lo intentaré», ni «si ellos quieren», afirmó con convicción y autoridad: «Mi familia entera, mis generaciones, servirán al Señor». Ese es el espíritu que necesitas mantener para que tu hogar sea una muralla espiritual firme e inquebrantable. Esa proclamación no fue simplemente una manifestación de fe individual, sino un mandato que trascendía generaciones. Josué estaba creando un ambiente espiritual que perduraría más allá de su existencia física, dejando una senda clara que sus hijos y las futuras generaciones recordarían, incluso cuando él ya no estuviera presente. Ese tipo de herencia es la que Dios quiere que comiences a edificar desde hoy. Quizás pienses que tus plegarias, tu dedicación para mantener la armonía espiritual en tu hogar y tus elecciones diarias de hablar vida en lugar de quejas solo te benefician a ti, pero en realidad estás forjando un entorno que moldeará la fe de tus descendientes. Estás sembrando en ellos verdades profundas que permanecerán, que les sostendrán en momentos de crisis y que los acompañarán cuando ya no estés junto a ellos. Cada vez que pronuncias la palabra de Dios dentro de tu casa, estás formando una enseñanza invisible. Aunque parezca que tus hijos no entienden o no prestan atención, sus almas están siendo moldeadas. Cuando te ven enfrentar el temor con confianza, confiar en medio de la adversidad y alabar a Dios aún en dificultades, están asimilando una cultura del reino, una fe que no solo heredarán, sino que también vivirán
y transmitirán. Hay padres que se enfocan en dejar posesiones materiales, tierras, educación o estabilidad financiera. Y eso es válido, pero la herencia más valiosa que puedes legar es un hogar donde Dios fue glorificado cada día, un lugar donde la palabra se proclamó con poder, donde se oró, se adoró, se luchó en el espíritu y se renunció a todo aquello que podría abrir brechas al enemigo. Una casa que nunca permitió que las tinieblas echaran raíces. Esa clase de legado es invulnerable, no se pierde, no se roba, no se destruye, sino que permanece para siempre. Quizás vienes de una historia familiar en la que nunca te enseñaron a orar, donde la fe no existía y solo se respiraban miedo, conflictos o abandono. Tal vez por eso piensas que no eres capaz de construir algo distinto, pero Dios te dice hoy, serás el primer eslabón de una nueva cadena, el inicio de un nuevo linaje. Lo que no recibiste, hoy puedes darlo. Lo que nunca viviste, ahora puedes sembrarlo. Lo que no heredaste, tienes la oportunidad de levantarlo desde cero. Este nuevo legado no exige perfección, no significa aparentar ser una familia sin fallas, ni un hogar sin errores. Se trata de dedicar cada rincón al Señor, de transformar tu casa en un espacio donde el Espíritu Santo se sienta bienvenido, donde el nombre de Jesús sea exaltado, y donde el amor, el perdón, la verdad y la adoración sean el lenguaje diario. Tus hijos no requieren una residencia ostentosa ni una vida sin dificultades. Necesitan ver que en medio de los problemas, tú te refugias en la palabra, que cuando el miedo amenaza, tú declaras confianza y que cuando todo parece derrumbarse, tú permaneces firme. Eso es lo que ellos recordarán cuando enfrenten sus propias tormentas y repetirán lo que una vez dijiste: yo y mi casa serviremos al Señor. Este es tu momento, tu llamado, la oportunidad de alzar un estandarte que será visible desde lejos. Al decidir que tu hogar sea un altar, no solo resguardas tu presente, sino que también estás diseñando un porvenir, un futuro donde las generaciones venideras no tendrán que reconstruir sobre ruinas, sino que caminarán sobre los muros que tú levantaste con oración, fe y perseverancia. No permitas que esta generación herede ambientes contaminados, costumbres que abren las puertas al enemigo o un silencio espiritual paralizante. Entrégales un fuego que nunca se extinga, un ambiente puro, un testimonio vivo y una voz profética. Hoy concluimos esta enseñanza, pero para ti comienza una nueva etapa. Ya no eres solo alguien que busca liberación, sino un constructor de herencia espiritual, un sembrador de verdades eternas, alguien que comprendió que lo que sucede dentro de su casa puede transformar lo que ocurre afuera. Que este día quede grabado como el instante en que decidiste ser la raíz para que otros florezcan. Que tus muros estén saturados de palabra, que tu atmósfera rebose de presencia, que tu legado sea visible, una familia que sirve, proclama y camina con Dios, porque la casa donde Dios habita es una casa que perdura por siempre. Has llegado hasta aquí y eso revela mucho de ti. En un mundo acelerado, donde los videos se consumen en segundos y pocos se detienen a explorar lo espiritual, tú elegiste quedarte, escuchar, aprender y meditar. Eso no es algo común ni casual, es señal de que eres de los pocos que están despertando. Te lo digo con el corazón, pocos llegan hasta aquí, muchos inician con entusiasmo y luego se distraen. Otros creen saber suficiente y se desconectan, pero tú has permanecido. Esa permanencia y esa perseverancia revelan algo más allá de la simple curiosidad. Muestran una verdadera sed, un hambre espiritual profunda. Por eso te felicito. No has llegado solo al final de un video, sino que has recorrido un camino, librado una batalla invisible. Mientras escuchabas, resististe distracciones, cansancio y las voces que intentaron alejarte de este tipo de contenido. Eso te convierte en alguien especial,
Ahora, como señal de honor espiritual, quiero que escribas aquí abajo esta frase: Dios me habló en mi casa. Esa será nuestra señal, nuestro código. Así sabré que formas parte de los escogidos, de aquellos que no se conforman, de los que van más allá, de los que están dispuestos a hacer de su hogar un territorio sagrado. Hoy hemos transitado un camino profundo. Aprendiste a identificar cómo el enemigo ataca silenciosamente tu hogar, cómo manipula la atmósfera y usa el silencio para ocupar espacios que no le pertenecen. Pero también descubriste el poder de la palabra hablada, la autoridad que tienes al proclamar las promesas divinas y cómo esos 6 salmos se convierten en murallas invisibles e impenetrables. Entendiste que el enemigo no teme a una Biblia cerrada, pero sí tiembla ante una voz que declara con fe. Aprendiste que la protección espiritual de tu hogar no es un sentimiento, sino una decisión que se toma cada día, no solo una vez. Te he enseñado a emplear tu voz como un arma poderosa, a reconocer los ataques invisibles, a instaurar hábitos que mantengan viva la llama espiritual en tu hogar. Entendiste que no estás peleando solo por ti mismo, sino que estás construyendo un legado, un refugio para tus descendientes, un altar para las generaciones futuras, una herencia espiritual que trascenderá tu existencia. Ahora que has recibido esta revelación, no hay marcha atrás, porque la verdad, una vez conocida, transforma y exige acción. Ya no puedes hacer caso omiso de lo que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti. Has sido activado. Por eso, quiero dejarte con una frase poderosa, breve pero llena de significado, una señal espiritual que solo aquellos que llegaron hasta aquí comprenderán. Hoy confío en ti. Escribe esas palabras con convicción y al hacerlo, estarás sellando todo lo aprendido con un acto de fe. Escucha bien, este canal no es simplemente un espacio más en Internet. Es una llama encendida en medio de la oscuridad. Cada video es una chispa, cada enseñanza un fuego, cada palabra un martillo rompiendo las cadenas del enemigo. Hay millones que consumen contenidos vacíos, superficiales, sin rumbo ni propósito, y mientras ellos se distraen, el adversario gana terreno en sus hogares, en sus hijos, en sus corazones. Si aquí encontraste luz, no la apagues. Comparte este mensaje, difunde esta enseñanza. No la guardes solo para ti. Piensa en un faro en medio de la tormenta. Si ese faro deja de brillar, los barcos chocan contra las rocas. Si este canal calla, muchos perderán la dirección. Tú formas parte de ese faro. Eres pieza esencial en esta misión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No por mí, ni por el algoritmo, sino por ti, por tu familia, por tu alma. Cada vez que te unes, fortaleces una trinchera espiritual. Y si ya estás dentro de esta comunidad, levanta la cabeza con orgullo, porque estás invirtiendo en lo eterno, nutriendo tu fe, cuidando el ambiente espiritual que te rodea. No seas de los que encienden una vela y la dejan consumirse hasta apagarse. Sé de los que avivan el fuego, de los que defienden el altar, de los que nunca permiten que su hogar se enfríe. El Espíritu Santo no te ha traído aquí por casualidad. Te eligió para que escuches esto y luego tomes decisiones, para que actúes y vivas conforme a lo aprendido. No te desconectes, no apagues esta voz. Sigue explorando los demás videos. Profundiza más, porque esto no es el final, sino un nuevo inicio. Tu casa fue destinada a ser refugio, tu voz creada para crear atmósferas. Tu fe no es débil, es un fuego vivo, y tu legado ya comenzó. Ahora sal y que toda sombra entienda que en tu hogar reina la luz.